Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estoy de nuevo. Hoy me ha dado por los pinceles, trucos, atajos y consejos para usarlos con más rapidez. Y no me refiero exclusivamente a la herramienta pincel, sino a cualquier herramienta tipo pincel, como el tampón de clonar, los pinceles correctores, el borrador, el pincel historia o la propia herramienta pincel, entre otras. Sin ir más lejos, solo para pintar en máscaras y hacer Dodge and Burn ya nos hace falta meterle bastante meneo al tema del pincel. Aunque siempre digo que cada cual ha de trabajar como le venga mejor, yo considero que a la larga cualquier ayuda para cambiar rápidamente los parámetros de un pincel, o sea, el valor numérico de alguna característica, nos va a facilitar mucho la vida a medio y largo plazo porque son herramientas que, como decía hace un momento, usamos mucho. Al principio, cuando estás en fase más de aprendizaje, digamos, pues ya te das por satisfecho si haces cuatro trazos y no causas ninguna catástrofe, ni confundes la máscara con la capa, o el objeto inteligente se te vuelve tonto, o cosas por el estilo. Pero a medida que uno va superando todo esto, cada vez va un poco más allá, trabaja más los detalles, y para eso hay que cambiar el tamaño, la opacidad, o lo que sea más a menudo. Incluso puede que uno empiece a cambiar cosas que antes no sabía ni que existían. Y claro, una cosa es ir cuatro veces a la barra de opciones a ajustar la opacidad o darle cuatro veces al botón derecho para cambiar el tamaño y ya está, y otra es hacerlo constantemente, 40 o 400 veces. Quiero decir que si lo haces poquitas veces, pues ya te apañas como sea y piensas, ¿para qué voy a dejar que me líe el tío este con sus atajos y sus chorradas? Pero si lo haces muchas veces, necesitas métodos más rápidos, más ágiles, para que no se te acabe creando un cuello de botella ahí, o sea, que ajustar los valores del pincel no se convierta en una limitación que te impida trabajar a buen ritmo y sobre todo que no te corte el rollo creativo, la visión que tengas de lo que vas a hacer, por así decirlo, ¿no? Porque a veces tienes una idea en mente y si se te empieza a trancar el programa o no sabes cambiar rápido el valor, pierdes un poco la idea que tenías. Porque de hecho he visto gente, y a mí también me ha pasado, que por usar métodos lentos acaba por renunciar a ajustar bien los pinceles, por pereza, y eso por supuesto al final repercute en el resultado. Por eso yo recomendaría que si no lo habéis hecho ya, probéis a ir introduciendo alguno de estos métodos que voy a explicar en vuestro trabajo con herramientas tipo pincel. No todos los atajos o métodos a la vez, simplemente alguno. Sé que al principio es un pequeño esfuerzo acostumbrarse, como pasa con cualquier cambio, porque hay que hacer nuevos circuitos o nuevas conexiones en el cerebro, pero luego compensa. Y si te parece que no compensa o que para ti no es aún el momento para meterte en estos follones, pues hazlo a tu manera hasta que notes que necesitas ir un poco más allá. Y cuando llegue ese momento, pues ya tendrás esta información. Bueno, ya vale de sermones. Entonces, entrando ya en los atajos y truquitos, quizá el número uno sea el del tamaño, para ahorrarnos tener que ir cada vez a esta ventanita que se abre con botón derecho. Supongo que alguna vez habré nombrado esto, pero por si acaso, recordemos estas dos formas de cambiar el tamaño del pincel rápidamente. Por un lado, podemos reducir o aumentar el tamaño del pincel con las teclas de los interrogantes. Bueno, las teclas realmente son apóstrofe y apertura de exclamación, pero es más fácil acordarse de los interrogantes, creo yo. Con la tecla de la izquierda reduzco y con la de la derecha aumento. Si a la vez pulso la tecla control o comando, puedo variar la dureza en intervalos del 25%. Pero mi favorito es el método número 2, que consiste en mantener pulsada la tecla Alt u opción en Mac y a la vez el botón derecho del ratón, y a partir de ahí, sin soltar, mover el ratón horizontalmente. Al hacerlo, hay quien se asusta porque cree que un francotirador le está apuntando con una mira láser en la pantalla, pero este punto rojo no es eso, sino la vista previa del tamaño del pincel. Como veis, si llevo el ratón a la izquierda, se va reduciendo y hacia la derecha va aumentando. Si no se reduce o no aumenta, entonces sí que efectivamente un francotirador os está apuntando. Esto no funciona del todo bien con tarjetas gráficas muy antiguas o directamente robadas de algún museo, que las hay, pero a estas alturas yo creo que le funciona a todo el mundo a menos que haya desactivado la aceleración gráfica en las preferencias. Además, si desde la misma posición, o sea, Alt u opción y botón derecho, muevo el ratón arriba y abajo, entonces cambio la dureza. La dureza es más difícil de apreciar a ojímetro, a simple vista, pero por suerte desde CS6 tenemos esta información superpuesta
que nos permite ver ese dato con exactitud. La dureza, como ya sabéis, se refiere al contorno del pincel. Una dureza alta crea trazos con bordes definidos y una dureza más baja crea trazos con bordes más difuminados. Luego tenemos otro atajo superútil que tiene que ver con la opacidad y el flujo. Quien no sepa la diferencia entre estos dos conceptos puede ver el vídeo del enlace que aparece superpuesto. A menudo nos interesa trabajar con opacidad o flujo bajos para ir acumulando el efecto en vez de pintarlo todo de golpe y de esta forma afinar más, pero claro, es una lata tener que venir cada vez aquí y modificar a mano el valor. Bueno, pues atentos. Lo primero es tener seleccionada la herramienta correcta, por ejemplo, el pincel. Porque si tenemos seleccionada otra herramienta, como por ejemplo la herramienta mover, puede que la liemos y que cambiemos la opacidad de la capa, y si estamos mirando aquí y no aquí, no nos daremos cuenta y la liaremos bien. Así que lo dicho, primero, confirmar que está seleccionada la herramienta que sea, ¿sí? Vale, pues ahora, si quiero una opacidad del 10%, aquí viene el truco, pulso el 1. Lo hago tal cual, directamente, no he de hacer clic aquí ni nada, solo pulsar esa tecla y ya tengo el 10%. Para el 20% pulso el 2. Para el 30% el 3. Y así sucesivamente hasta el 100% que se consigue con el 0. ¿Y qué pasa con cifras intermedias o del 1 al 9? Pues que hay que pulsar rápidamente dos números. Por ejemplo, para un 5% de opacidad, 0, 5. Si tardásemos mucho entre las dos pulsaciones, solo contaría la última y nos quedaríamos con un 50%. Por eso digo que hay que hacerlo un poco ligeritos. Y si quisiéramos, por ejemplo, un 69, la única opción, dado que estoy en horario infantil, sería pulsar el 6 y el 9. Por cierto que este mismo truco sirve para algunas herramientas como subexponer, sobreexponer, enfocar y alguna más, que no tienen opacidad propiamente dicha, pero sí que tienen algún parámetro que reacciona igual con este atajo de teclado. Por ejemplo, intensidad, en el caso de la herramienta sobreexponer, lo puedo modificar fácilmente con el mismo sistema, o sea, pulsando números. Si alguien tiene problemas para pulsar los números rápido o no tiene ningún problema pero prefiere cambiar la opacidad de otra forma, puede ir a las preferencias con control K o comando K y en el apartado general desmarcar esta opción que dice cambiar la dureza del pincel con el movimiento vertical. Si la desmarcamos y aceptamos, ahora puedo cambiar la opacidad con Alt u opción más clic derecho y movimiento vertical del ratón. Estoy cambiando la opacidad en vez de la dureza. Yo lo volveré a dejar tal como estaba porque ya me gusta tal como viene por defecto. Siguiendo con parámetros de la barra de opciones, tenemos también el flujo que se puede modificar igual con teclas numéricas, solo que hay que añadir la tecla mayúsculas. Mayúsculas 1, 10%, mayúsculas 0, 100% y todo lo que va por en medio pues igual que antes. Y ya que estamos con el flujo, un atajo que yo no he usado en la vida pero que puede serle útil a alguien es el atajo del aerógrafo. Alt mayúsculas P u opción mayúsculas P en Mac. El aerógrafo, para quien no sepa qué es, no tiene nada que ver con aviones, es un modo de dibujo que no sirve de mucho a menos que bajemos el flujo. Básicamente la cosa va así. Si pongo el flujo al 10%, hago clic y mantengo pulsado, no pasa nada a menos que mueva el ratón. Pero si activo el aerógrafo, hago clic y mantengo pulsado, vemos que es como si estuviera dándole con un spray y se fuese acumulando la pintura aunque no mueva el ratón. Yo el aerógrafo más bien lo uso a veces cuando utilizo las herramientas de sobreexponer y subexponer para perfeccionar una máscara, porque así actúa más rápido y no he de hacer tantas pasadas. Bueno, depende del caso. Aquí podéis ver un enlace del vídeo donde hablé por encima de esta técnica, aunque creo que no mencioné lo del aerógrafo. Por cierto, antes de que se me olvide, si activáis el aerógrafo con el pincel, los atajos para opacidad y flujo se intercambian. O sea, ahora, con esto activado, con los números cambiaría el flujo directamente y tendría que pulsar mayúsculas y el número para cambiar la opacidad. Bueno, voy a desactivar el aerógrafo con Alt mayúsculas P, no sea que se me olvide y luego me vuelva loco con el tema este de la opacidad y el flujo que se cambian al revés. Para terminar, solo una cosa más. Si alguien usa tableta gráfica, ya sabéis, un lápiz y una superficie para dibujar, que no se pierda estos dos iconos que creo que aparecieron en CS5.
Este primer icono sirve para vincular la opacidad a la presión, o sea, cuanto más aprieto con el lápiz en mi tableta, más opacidad tiene el trazo. Y este otro sirve para vincular la presión al tamaño, o sea, aprieto más y el trazo es más gordo o más fino si aprieto menos. Se pueden activar los dos iconos a la vez, solo uno o los dos. Yo suelo activar el de la presión y la opacidad la regulo con los números. El flujo, en cambio, no suelo usarlo, pero esto ya es un poco personal y cuestión de cómo le guste trabajar a cada cual. Y también, por supuesto, depende de que tengas o no tableta gráfica. Bueno, lo de controlar el tamaño o la opacidad con la presión, por supuesto, no es nada nuevo. Siempre se ha podido hacer desde la paleta de pinceles, que aparece pulsando F5, y podemos ver aquí en dinámica de forma, control de la variación del tamaño, cómo disponemos de esta opción. Pero lo que quería decir es que gracias a estos iconos podemos activar o desactivar esta característica con mucha más comodidad sin tener que abrir esa paleta y venir aquí cada vez que queremos que la tableta afecte o no afecte a la opacidad y al tamaño del pincel. Bueno, pues no me alargo más, que suficiente rollo he metido ya. Únicamente resumo lo principal de lo que hemos visto. Cambiar el tamaño del pincel con las teclas de los interrogantes, o bien con Alt u opción clic derecho y moviendo el ratón de lado a lado, que también me permite cambiar la dureza si lo muevo verticalmente, cambiar la opacidad con los números y el flujo con Shift más número, mayúsculas más número, y controlar o no la opacidad y tamaño con la presión de la tableta con estos iconos tan monos que tenemos aquí. Eso ha sido todo, gracias por seguir el vídeo y me despido hasta muy pronto.